luego aparece la hemostasia secundaria, que ya son todos los factores de la coagulación para formar el coagulito de fibrina. Y por último se da el proceso de fibrinólisis. El proceso de fibrinólisis es principalmente, o se da para ya degradar, se da principalmente entonces ya cuando ya no se necesita ese coagulito porque ya se remodeló el endotelio. Entonces lo que necesitamos es degradar ese coágulo, porque ese coágulo no se puede quedar ahí. Ese proceso entonces, que cuando se degrada ese coagulito de fibrina, se llama fibrinólisis. Esa fibrinólisis se da principalmente por la acción de una enzima que se llama la plasmina. La fibrinólisis se da de forma natural y continua en el cuerpo y se incrementa con factores estresantes como el ejercicio intenso, la oxigenación insuficiente de los tejidos, bajos niveles de glucosa e infecciones bacterianas. Perdón. Siempre lo que estamos haciendo es formando coagulitos y degradándolos inmediatamente porque no se necesitan. Pero ante esas condiciones, por ejemplo, el ejercicio intenso también se va a promover. Eso se da mucho, por ejemplo, y de hecho han hecho hasta estudios de medición, por ejemplo, del producto de degradación de la fibrina. Ustedes vieron el calor que esa bulla de ese ámbito, pero yo también estoy sudando. Se han hecho estudios, por ejemplo, de medición de los productos de degradación de la fibrina que vamos a ver ahorita en pacientes, o mejor en personas, por ejemplo, después de una maratón. Y se ha visto que, por ejemplo, el daño o el golpeteo en los talones hace que se produzcan coagulitos y por ende se dé una fibrinólisis. La oxigenación insuficiente en los tejidos y los niveles bajos de glucosa, estos dos se presentan principalmente en pacientes que tengan anemia, obviamente, y también se presenta mucho en los pacientes diabéticos. Por eso, por ejemplo, hay muchos pacientes que por esa falta de oxigenación, los pacientes diabéticos, una de las principales complicaciones es el pie diabético y por ende la amputación. La fibrinólisis entonces tiene dos procesos, o se divide en dos fases, la primaria y la secundaria. La primaria se presenta como condición original, es decir, la que siempre estamos haciendo continuamente, y la secundaria se da como consecuencia de un trastorno, es decir, de ya la formación del coágulo como tal. Su principal opción o su principal objetivo mejor es disolver esa fibrina en los vasos sanguíneos. Eso se da para qué? Primero, para la restauración de la circulación que está obstruida, es decir, si nosotros formamos un coagulito en el vaso, obviamente esa circulación va a estar relativamente obstruida. Y segundo, porque necesitamos ya entonces reparar esa pared vascular. Uno, por ejemplo, cuando estaba chiquito, y todavía veo a muchos que lo hacen, es cuando se cortan, se forma la costrica, se quitan la costrica y vuelve y sale. Esa costrica simplemente es el coágulo de fibrina. Entonces, si yo me lo quito, obviamente tengo que esperar a que se vuelva a dar el coagulito y de que se entonces la fibrinólisis. Por eso es que ella se cae solita. Si uno deja la costrica, ya se cae solita, pero es porque ya se remodeló todo el endotelio y entonces ya se dio entonces todo el proceso de fibrinólisis. ¿Cómo se da entonces ese proceso? Ese proceso aparece a partir de una proteína que es del plasminógeno. Ese plasminógeno, por acción, ya sea de activadores o de inactivadores, como todo lo de la hemostasia, se va a convertir en la plasmina. Y esa plasmina entonces es el que tiene efecto como tal en la fibrina. Es como cuando tenemos el fibrinógeno y la fibrina. El fibrinógeno es la proteína inactiva y la fibrina es la proteína activa. Esa plasmina tiene unas acciones sobre unos factores principales. La primera es la fibrina, obviamente, porque ese es el blanco específico, pero también como un mecanismo de feedback negativo, hace entonces acción sobre el fibrinógeno para que este no se convierta en fibrina y así no se siga formando entonces ese coagulito, y también sobre el factor 5 y el factor 8. Todo eso se da por medio de una lisis proteica. Ese plasminógeno va a estar expuesto a activadores, tanto intrínsecos como extrínsecos.
Los intrínsecos son estos. Entonces, cuando por ejemplo cuando se activa el factor 12, ese factor 12 no solamente me va a activar el factor 11 y ahí se va a desencadenar toda la vía intrínseca, sino que también va a activar el plasminógeno. Ese plasminógeno ya va a tener acción sobre la plasmina, sobre la fibrina cuando se convierta en plasmina. También está el factor 11 activado, la bradicilina y las calicreínas. Esas que veíamos en la vía intrínseca que se llamaban precalicreínas, cuando ellas se activan, se convierten en calicreínas. Y esas calicreínas son las que me activan el plasminógeno. Y de activadores extrínsecos tenemos el TPA, es activador tisular del plasminógeno. Que es el que veíamos que se sintetiza principalmente en el endotelio, porque lo veíamos para arriba en la hemostasa primaria. Y las uroquinasas, que ahorita vamos a ver qué son. Estas dos, o estos dos activadores intrínsecos, entonces, van a tener su acción sobre el plasminógeno, este se convierte en plasmina y de ahí se da todo el proceso de fibrinólisis. Cuando se da todo el proceso de fibrinólisis, es decir, cuando la fibrina se degrada, van a quedar unos fragmentos. Este PDF es producto de degradación de fibrina. Esos productos de degradación de fibrina se dan en unos fragmentos que son X, D, E y E, que también se pueden cuantificar y ahorita vamos a ver para qué sirven, y el dímero D, que es como la prueba más importante para definir fibrinólisis. Entonces, empezamos con los activadores extrínsecos. El primero es el activador tisular del plasminógeno. Como veíamos, se sintetiza en células endoteliales, inducen la liberación. La trombina, cuando la trombina se activa, también entonces va a producir la liberación del activador tisular del plasminógeno. La vasopresina, la misma fibrina como tal, también activa ese activador tisular. La oclusión venosa, esta es muy importante, la oclusión venosa. ¿Qué me produce la oclusión venosa? Si un paciente tiene una oclusión venosa, ya sea por trauma o por reposo, ¿qué me va a producir? Una trombosis. Por eso es muy importante evaluar todo el sistema fibrinolítico en un paciente con trombosis. Y la bradykinin. Su principal activador fisiológico es el plasminógeno y tiene una gran afinidad por la fibrina. La uroquinasa se produce principalmente en las células epiteliales del aparato renal y se da como una proenzima. Cuando se activa, o mejor es activada principalmente por la plasmina y por las calicreínas. Circula en pequeñas cantidades en todo el plasma y este es más como una especie de cofactor, es decir, el principal activador del plasminógeno es el activador tisular del plasminógeno, como su nombre lo dice, y este lo que hace más es como una especie de que promueve esa activación mucho más rápida. Es un cofactor, mejor dicho, es el que hace más fuerza para que el activador del plasminógeno haga su función. Por ende, tiene menos afinidad a la fibrina y tiene un efecto pues, fisiológico menor. Tanto el activador tisular como el del plasminógeno, como las uroquinasas, o sus propiedades mejor, son aprovechadas para crear los agentes trombolíticos. Esos agentes trombolíticos son los medicamentos. Lo que hace es que se utilizan principalmente en infarto agudo de miocardio y en trombosis arterial, porque yo necesito, como por ejemplo, la trombosis arterial es un trombo tan grande por el mismo calibre de la arteria, yo tengo que degradar rápidamente ese coagulito. Entonces utilizo estos dos. El activador tisular del plasminógeno se consigue como tal. ¿Ustedes ya vieron Bacti? Bacteriología. Nada de microorganismos. Bueno, van a ver una bacteria que se llama Streptococcus, yo no sé si la han escuchado. El Streptococcus tiene una proteína que es la streptoquinasa. Esa streptoquinasa lo que hace es que degrada fácilmente la plasmina y es muy similar a la uroquinasa. Entonces los agentes trombolíticos son derivados de la streptoquinasa porque hace lo mismo que la uroquinasa. Bueno, el plasminógeno
al hígado como principal órgano hemostático que tenemos. Si tenemos una enfermedad hepática, todo el sistema hemostático va a estar alterado. La vida media más o menos de 24 a 26 horas, tiene una vida media pues, relativamente pues, larguita. La concentración de plasma es de 15 a 21 miligramos por decilitro. Uno cuantifica el plasminógeno. Si el plasminógeno le da bajito, entonces ahorita vamos a ver qué puede pasar. Ese plasminógeno entonces es el que se me va a convertir a plasmina. La plasmina, como todos los factores de la coagulación, tiene actividad serinproteasa. La estructura proteínica de la plasmina está compuesta por una cadena ligera y una cadena pesada. La cadena ligera es la que le da el sitio activo a la plasmina, es decir, esta cadena ligera es la que permite que la plasmina degrade eficientemente la fibrina. Mientras que las cadenas pesadas lo que hacen es que es el sitio que reconoce su inhibidor, que es el alfa-2 antiplasmina. Este proceso parece un trabalenguas y ahorita lo vamos a ver, porque tenemos el activador tisular del plasminógeno, plasmina, alfa-2 antiplasmina, alfa-2 antitripsina, etcétera, etcétera, etcétera. Como habíamos visto en la diapositiva pasada, los blancos son fibrina, fibrinógeno, factor 5 y factor 8. Cuando ya yo he degradado esa fibrina, como veíamos ahorita, me van a quedar unos productos de degradación. Esos productos de degradación tienen una actividad no solamente como desperdicio pues, de la fibrina, sino que también me regulan que no se dispare nuevamente toda la formación del coágulo. ¿Cómo? Esta es pregunta de parcial. Los fragmentos X y Y tienen una actividad anticoagulante, principalmente porque inhiben a la trombina y interfieren cuando el fibrinógeno se convierte en fibrina, lo que hace es que hay una polimerización. Entonces esos productos de degradación, o los fragmentos mejor X y Y, lo que hacen es que vienen y me impiden que esa fibrina se polimerice. Entonces, los fragmentos X y Y tienen acción anticoagulante y antitrombina. Mientras que los fragmentos D y E tienen una acción antiplaquetaria, porque inhiben la agregación plaquetaria. También inhiben la respuesta inmunológica y aumentan los efectos vasopresores de la bradiquidina, bradicinina, como lo quieran llamar. ¿Cuáles son los mecanismos de regulación principal de todo el sistema fibrinolítico? Primero, que la localización de la fibrinólisis o la ubicación mejor de la fibrinólisis es localizada, es decir, solamente se produce donde se haya formado el coagulito, no en cualquier parte, porque eso también va a tener repercusión en las manifestaciones clínicas si tiene el paciente una alteración de todo el sistema fibrinolítico. La dilución de las enzimas y productos de degradación son de rápida eliminación hepática. Y también hay unas proteínas que son las específicas para parar o para frenar todo el sistema fibrinolítico. Ahí entran el inhibidor del activador del plasminógeno o PAI-1, la alfa-2 antiplasmina y la alfa-2 macroglobulina. Entonces, yo tengo unos activadores. Los activadores son el activador tisular del plasminógeno, la oroquinasa, factor 12, 11, bradicidina y calicreinas. Esos son los activadores que me van a llevar entonces a que se forme o a que se dé todo el sistema fibrinolítico. Pero yo también tengo que parar ese sistema fibrinolítico porque no se puede quedar ahí. Entonces para eso utilizo el PAI-1 o inhibidor del activador del plasminógeno, que como su nombre lo dice, inhibe el activador tisular del plasminógeno. Y tenemos la alfa-2 antiplasmina y la alfa-2 macroglobulina que inhiben a la plasmina. Esos son entonces los dos procesos de regulación del sistema fibrinolítico. El PAI-1 es una glicoproteína. Esta se encuentra principalmente en los gránulos de las plaquetas. Por eso es tan importante todo el sistema como tal. Por eso... ¿Qué? Inhibidor del activador del plasminógeno.
mecanismo hemostático como un solo proceso. Por eso es que ahora se habla desde del modelo celular, donde todo se activa con todo. Porque como hemos visto, por ejemplo, el activador tisular del plasminógeno se sintetiza en el endotelio, pero actúa mejor en la fibrinólisis. Y en este caso, por ejemplo, el PAI-1 se encuentra principalmente en los gránulos de las plaquetas. O sea que las plaquetas también van a tener actividad procoagulante y actividad anticoagulante. Y también se encuentra en el plasma. Cuando se da un trauma en el endotelio, entonces lo que va a haber es, primero va a acceder la síntesis del activador tisular del plasminógeno para poder que se dé todo el sistema fibrinolítico. Pero llega un momento en que se satura esa cantidad necesaria y lo que hace es que sube entonces la actividad del PAI para poder que se dé todo el proceso, primero de fibrinólisis y luego de separación o de cese mejor de todo el sistema fibrinolítico. La alfa-antiplasmina nuevamente se sintetiza en hígado y está principalmente en los gránulos de las plaquetas. Es la proteína más importante para la regulación del sistema fibrinolítico, porque esta es específica para la plasmina. Como su nombre lo dice, dirige o toda su acción va dirigida solamente para la plasmina. Entonces es la proteína más importante para toda la regulación. La alfa-macroglobulina es una proteína que se encuentra principalmente en el endotelio y también en los gránulos de las plaquetas, pero es menos específica para la plasmina. ¿Por qué? Porque la alfa-macroglobulina tiene otras funciones que son muchísimo más importantes que todo el sistema fibrinolítico como tal. Lo que hace entonces es que, como esto es menos específica, los pacientes de alfa-2 antiplasmina tienen una clínica hemorragia muy grave. De la alfa-2 antiplasmina. Los pacientes con disminución de la alfa-2 macroglobulina casi nunca se asocian a manifestaciones hemorrágicas porque es mucho menos inestable o mucho menos específica que la alfa-2 antiplasmina. Estos entonces, si tenemos una alteración en la alfa-2 antiplasmina o una deficiencia mejor de la alfa-2 antiplasmina y del inhibidor del activador del plasminógeno, es decir, de las dos proteínas que están involucradas en toda la regulación del sistema fibrinolítico, el paciente va a cursar con manifestaciones hemorrágicas. ¿Por qué? Porque la plasmina me va a empezar a degradar toda esa fibrina y va a seguir. No va a haber quien me la pare, entonces ya no va a tener ni coagulito, ni va a tener factores activados y por ende el paciente va a desarrollar una enfermedad hemorrágica. Si por el contrario tiene deficiencias. Perdón, ¿me puedes explicar otra vez? Yo tengo el coagulito, ¿cierto? Formé el coagulito, tuve los factores y activé. Luego viene todo el sistema fibrinolítico con la plasmina, ¿sí? Si la plasmina empieza a degradarme toda la fibrina, si yo no tengo quien me pare la plasmina, entonces él va a seguir comiendo, por así decirlo, y va a dar un evento hemorrágico. Si por el contrario yo no tengo, son los activadores de la plasmina, entonces ese coagulito de fibrina se va a quedar constantemente y por eso va a llevar a eventos trombóticos. Casos que yo haya visto de una alteración de estos factores, solamente vi uno por ahí, una deficiencia del plasminógeno, que es muy raro. Por eso es que yo les decía en la clase pasada que en realidad esto es como la cenicienta de la hemostasia, porque para llegar a un diagnóstico de eso tuvo que haber pasado muchísimo tiempo y casi todos se quedan en la hemostasia secundaria o inclusive en la hemostasia primaria. Esas son las alteraciones heredadas, entonces hay una deficiencia de una de las proteínas. Sin embargo, las más comunes que ustedes sí se pueden encontrar en su vida profesional son las manifestaciones adquiridas o las alteraciones adquiridas del sistema fibrinolítico. Las principales son enfermedad hepática, obviamente, porque ya vimos que muchas de las proteínas involucradas en todo el sistema se presentan o se sintetizan en el hígado, pero la más común de todas es esta, que esta la habíamos visto el viernes, la CID o coagulación intravascular diseminada. Recuerden que esa coagulación intravascular diseminada se daba principalmente por sepsis y trauma, o por sepsis o trauma, y entonces lo que hacían era que el paciente empezaba a formar principalmente de trombosis en la microvasculatura, pero cuando se disminuían o se agotaban todos esos factores,
por la formación de trombos el paciente llevaba era eventos hemorrágicos. Para poder llegar al diagnóstico de la CID, se cuenta con dos pruebas. Una, el análisis de euglobulinas, que permite medir el tiempo que tardan las enzimas del sistema fibrinolítico en degradar el coagulito. Esta prueba se hacía primero, en realidad nosotros la hacíamos en el laboratorio, pero ya perdió aplicación porque es una prueba muy, ¿cómo se dice?, muy cualitativa. Entonces uno tenía que dejar el coagulito 6 horas y mirar si todavía se estaba degradado o no. Y como no hay controles de calidad y ya todo tiene que ser con controles de calidad, se puede utilizar. La que sí se utiliza es esto, es el dímero D. ¿Qué es el dímero D? Cuando se produce el fibrinógeno, este es más o menos el proceso de formación de la fibrina. Entonces, el fibrinógeno tiene unas características y es que tiene un fragmento S o un fragmento Y y otros fragmentos que son los D. Cuando el fibrinógeno se convierte en fibrina, simplemente lo que hace es que se unen todas esas proteínas de fibrinógeno por medio de los D. Por eso es que ya se convierten en dímeros. Y esto es lo que nosotros cuantificamos. Luego, lo que hace el factor 13, que me estabiliza la fibrina, es simplemente que produce estos enlaces para poder que ese coagulito de fibrina sea completamente estable. ¿Qué es lo que hace la plasmina? La plasmina no es capaz de cortar aquí porque estos son unos puentes que son unos puentes covalentes supremamente estables. Lo que hace la fibrina es que corta por otros laditos donde no haya D. Por eso es que uno cuantifica los fragmentos, ya sea D, E, X o Y, y el dímero D, que es este. Uno lo que hace entonces es cuantificar cuánto dímero D tiene el paciente en el plasma. Sin embargo, es muy importante entonces, ¿por qué? Un paciente va a tener este dímero D cuando tenga un embarazo. Pues las embarazadas están formando continuamente coagulitos, lo que hace entonces que se aumenten los niveles de dímero D. Y mucho más, por ejemplo, cuando tienen una complicación que es la eclampsia. ¿Ustedes saben qué es la eclampsia? Entonces, en esos casos, por ejemplo, el dímero D se les dispara, pero es simplemente una complicación o un resultado de esa complicación ginecobstétrica. Lo que veíamos ahorita, pacientes con enfermedad tromboembólica venosa principalmente, por lo que veíamos ahorita en la oclusión venosa, inflamación, cáncer. Un paciente hospitalizado, como está quietecito mucho tiempo, también puede formar coagulitos y por ende degradarlos y por ende cuantificar dímero D alto. Y cirugía. Entonces, yo tengo a mi paciente, por ejemplo, un motonetico que tuvo un accidente, se me complicó y estoy sospechando de una CID. Resulta que cuando él entró, tuvo que entrar a cirugía urgente, pues porque tenía múltiples fracturas, entró a cirugía y ya está en recuperación. Entonces ya yo le estoy sospechando que el paciente está haciendo una CID. Le cuantifico el dímero D. ¿Ese paciente cómo le va a dar ese dímero D? ¿Ah? Alto. Y yo ya sé que es por una CID o porque acabo de salir de cirugía, fue multitraumatizado. Por los dos. Porque si yo le cuantifico a mi paciente un dímero D después de una cirugía, por ejemplo, después de una cirugía, ¿qué pasa? Se forma el coágulo de fibrina, se degrada esa fibrina y van a producirse los productos de degradación de la fibrina. Por eso, en estas condiciones donde el dímero D está elevado, esta prueba no tiene una validez clínica, porque yo no sé si es que se están produciendo en realidad trombitos en la microvasculatura o si son el reflejo de ese procedimiento quirúrgico que tuvo el paciente. Por eso el dímero D es mejor cuando da negativo que cuando da positivo. Si mi paciente yo estoy sospechando de una CID y el dímero D le da negativo, yo ya descarto completamente que sea una CID. Pero si mi paciente le da positivo en una de estas condiciones, yo ya no voy a saber si es o porque tenga una CID efectivamente o porque el paciente entonces sea el reflejo de ese cuadro que tuvo el paciente. ¿Listo? Rapidito.